yo revisando todos los trabajos finales, como siempre vemos en la dirección, y por ahí vemos que hay como un olvido, ¿no?, de aquello que estudiamos en la organización empresaria en el segundo semestre, con algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la estructura y demás, y los organigramas que después nos llegan en las tesis, que bueno, necesitamos darle alguna vuelta de tuerca al asunto. Normalmente, como se da, como dijo Alejandra, en el segundo cuatrimestre, cuando llegan allá al final es como que se olvida. Que nunca agarren el libro nuevamente para repasar qué es lo que pasa con la estructura. Y la otra cosa era de que se ve de una manera cuando ustedes empiezan la carrera y cuando lo vuelven a ver al finalizar la carrera, ya conociendo una empresa y trabajando sobre una empresa, hay consideraciones que no tuvieron tiempo de realizar porque no llegaron a la conclusión. Bueno, cuando les pregunté a ellos cómo podíamos hacerlo, y me dijeron, ¿y si hacemos un curso, un taller, un rato con los alumnos para retomar este tema? Y a nosotros nos gustó mucho. Pero nos gustó justamente para que ustedes refresquen esos conocimientos y en las estructuras que ya están analizando como trabajo final, puedan volcar este conocimiento fresco como para decir, bueno, está bien lo que hice, está mal y lo tengo que hacer de nuevo porque si no voy a hacer un papelón aquí en la 6.4 o en Zoom cuando hable de la estructura organizacional. Bueno, mi compañero de trabajo, Carlos Ferreira, licenciado en Administración y profesor en el IES de Organización Empresaria, Principios de Administración, Toma de Decisiones. Mi nombre es Susana Musso, también profesor en el IES de Organización Empresaria y Principios de Administración. Administración de recursos humanos también, pero básicamente organización y administración son los pilares de nuestras materias, son el fuerte. Bueno, hay tanto para decir con respecto a esto del diseño organizacional que a veces cuesta enfocarse en cuál es el punto inicial, por dónde empezamos, cuál es el disparador para generar un poco esta cascada de herramientas que se van desprendiendo de una cuestión tan sencilla y no tan sencilla como es, ¿ven acá lo que escribo? ¿Se ve? Diseño organizacional. Esto es fundamentalmente la esencia de nuestro taller. Vamos a, como recién decían las directoras, vamos a recordar, yo estoy segura que se van a acordar de muchos conocimientos que han adquirido en la organización empresaria. La idea es traerlos de nuevo a esta instancia y perfeccionarlos, mejorarlos, sacarles las cuestiones que los están opacando. Es decir, no vamos a enseñarles herramientas que no han visto nunca, sino que vamos a retomar y a perfeccionar herramientas que ya conocen. De modo tal que este diseño organizacional, les decía, es el que nos va a disparar toda la propuesta de herramientas que vamos a ver, y consiste básicamente en la acción de construir, eso que a ustedes no les gusta para nada, construir o cambiar la estructura organizativa de una empresa. ¿Sí? El diseño es eso, es construcción o cambio ¿de qué? De la estructura organizativa, del organigrama representado gráficamente por el organigrama. ¿Sí? ¿Cuándo hay que construir o cuándo hay que comenzar de cero en esta tarea de construir la estructura organizativa? Generalmente sucede esto en empresas que todavía no reconocieron formalmente la existencia de esa estructura que sostiene el negocio, que no tienen un organigrama hecho. Les debe haber pasado a lo mejor en empresas pequeñas, medianas, que están muy preocupadas por problemas de todos los días, y cuando uno les pregunta, ¿y esta empresa tiene el organigrama hecho? Realmente
es como que no saben de qué se trata, o si lo saben, consideran que es una herramienta poco útil para las circunstancias del caso. Entonces, ese es el momento de construir, de armar una estructura formal, porque informalmente la tienen, no reconocida, pero la tienen. Y una vez que ese paso está instalado, ya tengo la estructura, este es el modo en que funciona mi empresa, esta es la manera en que están internamente organizados mis recursos para lograr los objetivos, puede llegar a suceder que se produzca la necesidad de un cambio, es decir, modificarla, mejorarla, proponer una estructura de negocio más ágil, más dinámica o más acorde al entorno. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes hablen de diseño organizacional, no se olviden que es construir o cambiar una estructura organizativa. ¿Sí? Ahora, cuando tocamos la estructura organizativa, generalmente está vinculada a cuestiones que nos hacen reflexionar sobre si este esquema de trabajo, sobre si los procesos actuales de la empresa son correctos en función a la realidad del contexto, a la propuesta del mercado, a la dificultad que estamos viendo para avanzar sobre una estrategia. ¿Sí? Me imagino que ya todos saben que es una estrategia. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, estas estrategias movilizan la estructura y a su vez movilizan la cultura. Es un círculo que no se rompe. Estructura, cultura y estrategia van siempre de la mano. Las estrategias responden normalmente a un contexto cambiante, ¿verdad? Eso me obliga a tomarla como una herramienta útil, es decir, armar una estrategia sin reconocer si el mecanismo de soporte que tengo en mi empresa es el adecuado para lograr esa estrategia, ya es empezar medio rey. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes propongan resolver un problema, tomar decisiones, armar una estrategia para esta empresa, nunca olviden de tocar o revisar el tema de la estructura. Probablemente necesite un cambio, o no, a lo mejor queda exactamente como está, pero esto nos obliga a mirar los procesos internos que están funcionando dentro de esa estructura y que probablemente sí tengan que ser ajustados. ¿Estamos? Bueno. Volviendo un poquito a esta historia de la estructura, nosotros siempre decimos, ¿cómo hago para construir o cambiar una estructura? Básicamente hay 3 acciones fundamentales. Me quedó todo muy para allá. La primera acción para armar de cero, piensen en esta empresa donde voy a trabajar, que me llamaron para asesorar, para actuar, para ejercer mi profesión tal como la aprendí, no tienen organigrama ni reconocen una estructura formal. Tengo que partir de esa base. Entonces, una de las acciones necesarias, primarias, para poder armar la estructura es la división de tareas. Esto es lo primero que hay que hacer. Dividir tareas. ¿Qué es lo que sucede naturalmente cuando las empresas van creciendo y aquellos que concentraban las diferentes tareas del negocio tienen que ir desprendiéndose de las mismas porque ya son muchas, porque son complejas, porque no pueden resolver todas las cuestiones, los problemas inherentes a cada una de las tareas. Entonces comienza esta necesidad de dividir y de separar, que viene directamente pegada de otra herramienta conocida como delegación. ¿No es así? ¿Qué se delega? Lo que se divide. Esta división de tareas probablemente la conozcan como la diferenciación. Diferenciar. Diferenciar tareas.
Por ejemplo, ¿cuáles? Compras de producción, hablando así de manera gruesa. Control de almacenes de liquidación de sueldos. Pagos de cobros. ¿Sí? ¿Estamos? Divido las tareas, las diferencio. Esto es algo que a veces les cuesta un poquito y es la raíz de lo que más tarde vamos a hablar, que es el famoso proceso o los procesos diferentes de negocio. ¿Está de acuerdo con la idea? Bueno, ahora las dividí. Por un lado las compras, por otro lado las ventas, por otro lado el control de stock, por otro lado la liquidación de sueldos, por otro lado el transporte, por otro lado la atención y los reclamos de los clientes. ¿Y ahora qué hago? Hago lo que hizo Taylor, una tarea, un hombre, una tarea. Y no porque bueno, ya superamos esa instancia, ya evolucionó el pensamiento administrativo y porque aparte no tenemos plata para pagar a tanta gente. ¿O sí? No. Entonces viene la segunda acción. ¿Cuál es la segunda acción? Acción 2. Prometo que voy a hacer un PowerPoint de esto. ¿Cuál es la segunda acción? Una vez que diferencio, agrupo, es la agrupación. ¿Qué cosas agrupo? Todas las tareas que tengan la misma naturaleza, que respondan al mismo objetivo. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo estoy hablando de compras, voy a tratar de agrupar aquellas tareas que hacen a la detección de la necesidad de la compra, a la elección del proveedor, a la emisión de la nota de pedido, aprobación de la nota de pedido, ¿sí? La entrega de la mercadería por parte del proveedor. Esas son tareas, ¿sí?, que tienen que seguir una secuencia ordenada, de un lío. ¿Tá? Y esas tareas me van a formar un proceso. ¿Se entiende? Pero ese proceso de compra es parecido con otro proceso que es el de, por ejemplo, almacén de materias primas. ¿Y qué hago? Lo puedo agrupar y si resulta conveniente para el negocio, se agrupa. ¿Sí? Esa es la agrupación. Que se llama integración. Las palabras más modernas son diferenciación y en vez de agrupación, la integración. ¿Estamos? Y después me queda una tercera cosa, hacer que se conecten entre sí, porque si no, la compra va a comprar lo que quiere, el tesorero va a pagar lo que quiere, producción va a producir con la materia prima que quiere, y a eso se le llama, a esa tercera acción, coordinación. Entonces, diferencio, integro y coordino. Y cuando yo hago eso, aparece la estructura de esos procesos agrupados de acuerdo al criterio que ustedes le quieran dar. No hay una única manera de agrupar esos procesos. Hay criterios que me van a guiar para saber qué le conviene a la empresa. ¿Sí? Aparecen entonces estas cuestiones.